Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo final de Love Síndrome. Day vuelve otra vez al hospital basados en el libro. Oye, Day, ¿estás bien? Day, ¿me escuchas? Day tonto, gritó Brick con lágrimas en los ojos, ambos preocupados y molestos de que solo pudiera llamar hacia su amante. Cálmate, Brick, Day no va a morir fácilmente, dijo Nate para consolarlo. Brick entonces se quedó ahí sollozando, hasta que Nan condujo rápidamente para estacionar frente a él. Ayudaron a llevar a Day. Nana acercó un paño a Brick para presionar el área donde se rompió la cabeza de Day. Brick lo agarró con su mano temblorosa. Nan y Nate se suben a sus propios automóviles con Nan como conductor. Voy a correr ahora, dijo Nan, haciendo que It estallara. Tan pronto como salió el auto, It casi contuvo la respiración por el miedo, su cuerpo tembloroso cuando el coche se precipita hacia adelante con velocidad. ¿Estás bien, It?, preguntó Nan, frunciendo ligeramente los labios. Miró hacia abajo el rostro del amante que ahora se había desmayado, pero la sangre seguía saliendo. It respiró hondo, a pesar de tener miedo de la creciente velocidad del coche, a pesar de que sus manos y su cuerpo estaban fríos y temblaban. Yo estoy bien, abrazo. ¿Puedes conducir más rápido?, dijo It, pidiéndolo. Estaban conduciendo despacio para que It no sienta miedo a la velocidad. Day puede estar más grave que antes, y tuvo que elegir entre su miedo y su amante. It elige a su amante. Estaba más dispuesta a enfrentar el miedo en su corazón que permitir que le sucediera algo a Day. Sí, respondió, presionando el acelerador aún más. Day, no es nada. No puedo soportarlo más. It sollozó de dolor en su corazón. Nate y Nan se miraron con una expresión tensa y sintieron lástima por It. Nan condujo hasta el hospital del amigo del padre de Brick. Se volvió para aparcar enfrente. Day salió del auto y corrió a llamar a la enfermera. Describe brevemente los síntomas de Day antes de que el personal se apresurara a traer la cama para esperar. It salió del auto y siguió a Day en fila, pero no puede entrar a la sala de emergencias. It se quedó temblando frente a la sala de emergencias. La ropa de It está llena de sangre de Day. Aunque está preocupado por su amante y temeroso de lo que será de su amante, Brick está lo suficientemente consciente como para llamar a Rockrit para contarle la historia de Day. It, siéntate y espera, dijo Nan, tirando del brazo de It para sentarse en la silla. It se derrumbó y se quedó exhausto. Límpiate las manos y límpiate la cara. Nate se acercó para darle a Brick una toalla húmeda para limpiar las manchas de sangre de sus manos y cara. It lo tomó y lo sostiene con una mano temblorosa. Nan palmeó suavemente el hombro de It, porque ahora sabe que It tiene más miedo que nadie de perder a Day. Es un hueso duro, ¿lo has olvidado? Esta generación es difícil de morir, créanme, dijo Nan para consolarlo, para que Brick alivie algunas de sus preocupaciones. Pero It solo se sentó y lloró y no dijo nada hasta que después de un rato llegó el Dr. Rockrit. Brick se apresuró a encontrar a Rockrit inmediatamente. «Hey, doctor, ayuda a Day también, ayuda a Day», Brick le dijo apresuradamente al amigo de su padre con voz temblorosa. «It, cálmate, deja ir a ver a Day primero, ayudaré a Day al máximo», respondió el doctor antes de correr a la sala de emergencias. It se quedó inmóvil frente a la puerta de la habitación, hasta que Nate tuvo que caminar para detenerse y sentarse en el mismo lugar. Había pasado más de una hora. El doctor abrió la puerta de la sala de emergencias. It, Nate y Nat inmediatamente corrieron hacia él. «¿Cómo está, doctor?», preguntó apresuradamente. «La herida, no hay nada de qué preocuparse. Suturas en lo que se ha roto, pero el cerebro, tendré que hacer un escaneo de nuevo». It debe de haber sabido que Day tenía un problema con su cerebro y memoria antes. Necesito comprobarlo un poco más, dijo el doctor sin rodeos. It estaba pálido y temblando. «No te preocupes, los síntomas físicos no son motivos de preocupación. Tal vez alguien los lleve a la habitación», dijo el doctor nuevamente. It asintió, con las manos levantadas para rendir homenaje al amigo de su padre. No mucho después, la cama que yacía Day fue sacada de la sala de emergencias. It, Nate y Nan lo siguió de inmediato a la sala de recuperación. «It, me quedaré con Nick, y luego iré a contarle a Nate también. ¿Quieres algo de ropa o algo?», preguntó Nate mientras It se sentaba junto a la cama de Day.